El viernes pasado, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que la entrega masiva de capos, de 29 capos a Estados Unidos, bueno, se hizo porque jueces federales buscaban beneficiarlos para seguir atrasando sus procesos de extradición. Cuando estábamos aquí en este espacio, le dábamos la nota de lo que había ocurrido la noche del jueves o el día jueves, y el viernes, iban a ofrecer pues una conferencia de prensa. Bueno, esto es lo que circuló en resumidas cuentas sobre este tema. Le recuerdo que el pasado 27 de febrero el gobierno mexicano llevó a cabo esta medida sin precedentes, una medida histórica, bueno, entregando sorpresivamente a 29 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos, entre ellos Rafael Caro Quintero. Vamos a analizar este tema. Esta medida, bueno, se da en el marco de toda esta amenaza, pues, de aranceles, que por cierto los aranceles van, dice Estados Unidos, aún se están negociando en qué productos. Esto entraría en vigor mañana, pero los aranceles van. Está muy relacionado porque un equipo, bueno, de altos funcionarios del gobierno de México se reunía en Washington con el equipo o con homólogos allá de Estados Unidos. Para hablar del tema de esta entrega de 29 capos o retomar este tema, saludo con mucho gusto a David Saucedo, es especialista en temas de seguridad. David, buenos días. ¿Qué tal, Karina? Quiero saludarte a ti, la auditoría, a tus órdenes. Gracias. Pues platícanos, entrega o extradición, ¿qué es lo correcto? No, bueno, me parece que el gobierno federal cimentó una nueva figura jurídica Sí. con una interpretación muy sui generis de la Ley de Seguridad Nacional. La verdad es que la mayoría de estas extradiciones que se están realizando se están haciendo al margen del tratado de extradición. No es la primera vez que México o los Estados Unidos interpretan a contentillo y por coyuntura el tratado de extradición que hay entre ambos países. Uh-huh. En efecto, como se ha señalado por parte de muchos juristas, había en proceso, en el caso de muchas de las personas enviadas a los Estados Unidos, procesos para tramitar todavía su proceso en México. Además, muchos de ellos estaban amparados. En efecto, muchos siguen ejerciendo un poder criminal desde la cárcel. Las cárceles de alta seguridad en México lamentablemente no tienen la capacidad para contener a narcotraficantes de este nivel. Sin duda se trata de un intercambio debido a las presiones en materia arancelaria, en materia migratoria. Son concesiones que hace el gobierno de México al arranque de esta crisis en materia de política internacional con los norteamericanos. Ellos habían planteado 3 solicitudes: el incremento de los decomisos junto con el desmantelamiento de narcolaboratorios, uh-huh, la captura de narcotraficantes de alto perfil, que también se ha realizado, y la extradición de algunos personajes que estaban en cárceles mexicanas que estaban siendo solicitados desde hace años por la justicia de los Estados Unidos. Sí, David, es una ofrenda, pero digo, los aranceles van, tenemos en estire y afloja y ha estado esta situación ahí en tema arancelario. Es una ofrenda y porque hasta ahora se hace esta entrega. Por décadas se había pedido, en el caso pues parece que el mayor interés de Caro Quintero, pero ¿por qué hasta ahora? ¿Es por la presión que está ejerciendo Donald Trump contra el gobierno de México? Sí, por supuesto. No fue propiamente una acción unilateral tomada por el gobierno de México, fue una petición expresa de los norteamericanos que se hizo desde hace tiempo. Y desde que inició esta crisis diplomática entre México y los Estados Unidos, la estrategia del gobierno federal ha sido ir aceptando uno a uno los chantajes de Donald Trump sin que nada lo tenga contento. Sí. Se mantiene todavía este esquema de petición permanente de Donald Trump a propósito de en materia migratoria, de seguridad, uh-huh, y comercial. El problema de los chantajes con Trump es que nunca sabemos qué es lo que viene. ¿Qué sigue? A pesar de las muestras de respaldo que ha tenido el gobierno de México hacia el gobierno de los Estados Unidos en materia de seguridad, con el envío de tropas a la frontera, con el desmantelamiento de narcolaboratorios, la captura de integrantes del primer círculo de los Chapitos, a pesar de todo eso, pues sigue vigente la amenaza de los aranceles. Me parece que lo que hace Donald Trump es ir amagando en distintas semanas, a lo largo del tiempo, con imposición de aranceles para ver qué tanto dan los mexicanos y los canadienses, y parece que le está funcionando la estrategia. Pues parece. Cooperación, coordinación, sí. Subordinación nunca, dice Claudia Sheinbaum ante amenaza de aranceles de Trump. Parece que no ha sido suficiente porque los aranceles van, es la nota que circula. Vamos a ver ahorita por qué es tan cambiante, David. La semana pasada estábamos dando una nota de que siempre no y luego que siempre sí. O sea, cambia la información y las decisiones pues de Donald Trump
de un momento a otro. Ahora, hablemos de este tema ya en cuanto a los niveles y si realmente esta entrega de los 29 se desarticula realmente, o se desarticulan los cárteles. ¿Qué tanto impacta? ¿Qué pasa después de esta entrega en el tema de organización de los cárteles en México? Justo al día de ayer alguien me preguntaba qué sucedía Ajá. si en efecto estos envíos, estas extradiciones de narcotraficantes minaban la capacidad de los cárteles de la droga para hacer envíos de cargamentos de drogas ilícitas. Muchos de ellos ya se encontraban en la retaguardia de sus respectivas organizaciones, ya no estaban en la primera línea de mando. Otros quizás sí tenían un papel importante en sus respectivos cárteles, pero lo cierto es que ya se trataba de personajes que estaban en un segundo plano, que al momento de ser puestos en libertad seguramente se habrían reactivado, como ocurrió en el caso de Rafael Caro Quintero. Te pongo un ejemplo. Si el día de mañana, por alguna razón, fuera capturado Carlos Slim, eso no implica que desaparezca Pemex Ok. o que vaya a haber un problema con Banco y Bursa, Ujú. seguirán operando las sucursales. La captura de narcotraficantes, las cabezas de los cárteles, no equivale a desarticular a las estructuras criminales. Ok, pero esto podría generar una mayor tensión, vimos el caso pues con la entrega y toda esta ruptura que hubo entre los Chapitos y el Mayo Zambada, se pudiera poner más difícil la situación en cuanto a los cárteles o no, una lucha pues entre ellos. Más bien ahora la pelota está en la cancha de los cárteles, pero no por una disputa propiamente entre ellos, sino una reacción de los cárteles de la droga en contra del gobierno de México, porque se Por, está rompiendo con un viejo acuerdo con un que acuerdo. existía entre los cárteles y el gobierno, y los distintos gobiernos de México, el O Estado sea, mexicano. sí se La puede. posibilidad de estar en prisión, a pesar de ser de cometer ilícitos, de exportar droga, de ser generadores de violencia, ellos sabían que al momento de ser detenidos podían tener estancias cómodas en prisión sin ser extraditados. Y de este modo evitaban ellos lanzar actos de represalia por sus respectivas capturas. Sí. Ahora, cuando se intente capturar a cualquier narcotraficante de alto perfil y ante la perspectiva de ser extraditado a los Estados Unidos, darán una lucha sin cuartel en contra del Estado mexicano para evitar dichas detenciones. Sí, o sea, esto de que podría reducirse la violencia por temor a ser extraditados, ¿no pasará? ¿O no No, pasaría? no, ellos tienen los recursos, los hombres, las armas, los contactos y las agallas para enfrentar al Estado mexicano. O sea, no es como el papá, mamá que te dicen, mira lo que le pasa a tu hermano si haces esto y para darle temor al otro hermano de que no lo haga. O sea, esto no funciona, no aplica en los cárteles, pues. Quizás funcione en el caso de algunas formas del gobierno federal, pero no hacia los cárteles de droga. Sí, no se fragmentan, se debilitan con esta entrega tampoco. Ahorita pues me respondías la pregunta, pero no se debilitan en nada. Obviamente hay una merma, pero las estructuras de macrocriminalidad tienen cuando menos 5 pilares. En primer término, cadenas de producción, comercialización y transporte de drogas. También tienen un sistema para el blanqueo de capitales, tienen cuentas bancarias, propiedades como tales, tienen anillos de protección política, policial, militar, guardia pretoriana, es decir, sicarios, ejércitos armados a su servicio. Y finalmente todo un esquema jurídico de protección. Lo que está haciéndose es apretar el anillo de protección que tienen, pero todo lo demás sigue intacto. Te reitero, pueden ser capturados como en su momento fue detenido el Sí. Chapo Guzmán y eso no implicó el desmantelamiento del cártel de Sinaloa. Ujú. Fue capturado en su momento Juan García Abrego, líder del cártel del Golfo, y no implicó la desaparición de dicha organización criminal. Los únicos cárteles que han sido desarticulados realmente fueron en su momento la familia michoacana y los Zetas, que después resurgieron con otras organizaciones satélites que derivan de estas primeros Ujú. cárteles, los Zetas Nueva Escuela, Cártel del Noreste. En el caso de la familia michoacana, los Templarios, la nueva Sí, familia michoacana, los Pájaros de la Sierra, Cárteles Unidos. Es decir, no hay un debilitamiento integral de las estructuras ok. criminales. Hay fluctuaciones en efecto en su poderío, pero son fluctuaciones de las que rápidamente se recuperan. Ok. ¿Qué pasa con esta probabilidad de penas de muerte de 6
de al menos 6 de los 29 entregados. ¿Se puede dar? Eso sí es factible que se dé, pero eso generaría una profunda inestabilidad en México. El día que se sea asesinado en la silla eléctrica o por inyección letal el primer narcotraficante extraditado de México a los Estados Unidos, ese día va a haber un conflicto muy grave en México, porque habría una reacción desproporcionada de parte de los narcotraficantes ante la perspectiva de morir ejecutados en una cárcel americana o morir peleando en México. Tengo la certeza de que los cárteles van a tomar la decisión de seguir peleando y morir en México. Sí. ¿Qué pasará con, bueno, está esta situación también? Por una parte, entrega México a 29 personas y da este argumento, Harfush, pues que era porque había posibilidad de que los jueces pudieran liberarlos. ¿Qué opinas de esto, David? Es completamente falso. Me viene una justificación del gobierno federal para esta interpretación sui generis que se hace de la Ley de Seguridad Nacional. Forma parte de una narrativa para presentar como éxito lo que en realidad es una concesión que se hace al gobierno de los Estados Unidos. Sí. Se presenta como una decisión que se toma de manera autónoma, sin presión de los norteamericanos, cuando en realidad es por una directriz que ellos emitieron. Entiendo, la estrategia les funciona, el discurso nacionalista está teniendo un buen impacto en la opinión pública. El día de hoy un periódico de circulación nacional distribuyó una encuesta que también coincide con otras mediciones, en donde se deja en claro que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un nivel de aprobación excepcionalmente alto. Entonces, todas estas narrativas que genera el gobierno federal para tratar de legitimar y justificar estas decisiones son estrategias de comunicación para mantener la popularidad de la presidenta en las nubes. Está funcionando, aunque sean decisiones jurídicamente cuestionables. O sea, ¿sí hay subordinación más que coordinación? Sí, pero no es desde ahorita, sino desde la época de Andrés Manuel López Obrador, aunque Andrés Manuel también asumió un discurso, incluso por momentos ferozmente anti-norteamericano, en los hechos, acataban las directrices de Washington en casi todos los rubros en materia de seguridad. Sí, hace días el titular de la Fiscalía General de la República confirmaba que México pidió extradición del Mayo Zambada 4 veces, que Estados Unidos no ha dado respuesta. ¿Cómo en días pasamos de esta nota de entrega a 29, pero pide extraditar después de una amenaza que hace o petición el Mayo Zambada? ¿Cómo podríamos traducir o analizar esto? Es contradictorio, ¿no? Bueno, sí, pero desde hace tiempo se sabía que no había ninguna posibilidad de que los norteamericanos respondieran a esta solicitud. El gobierno de México hace esta petición a sabiendas de que no se le va a conceder. No tenía ningún sentido que los norteamericanos aceptaran la repatriación de un personaje como el Mayo Zambada, iría en contra de la narrativa del propio presidente Donald Trump. Ellos de hecho aplican de manera regular su marco legal de forma extraterritorial, no solo en el caso del Mayo Zambada. Entonces, esta petición era únicamente en México por fines de contener al cártel de Sinaloa, demostrarle a la facción del Mayo Zambada que ellos estaban interesados en buscar esta repatriación y para que a su vez se llegue a una negociación, evitar la imposición de la pena capital al Mayo Zambada como una especie de compensación por este secuestro que se realizó en territorio mexicano de este personaje. El secuestro, hay todavía dudas si fue un secuestro, pero lo señalaba en su carta también en Mayo Zambada. ¿Es histórico esta entrega, esta extradición, como ya nos lo explicabas hace un momento, David? Usted que ha pues analizado y se dedica a este tema de seguridad, ¿es histórico? ¿Ahora sí vale este calificativo? Creo que sí. El Mayo Zambada es por mucho el narcotraficante más longevo, inactivo y con un poderío desproporcionado en varias regiones del país. Construyó anillos de protección política, policial, militar, empresarial, e incluso con contactos con el alto clero católico. Es decir, se trata de un personaje fuera de serie que se había caracterizado junto con los Chapitos de hacer interdicciones importantes de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos. Sí, me refería histórico, además de esta... Discúlpame, estoy a punto de tomar un avión. ¿Te parece que podamos retomar en Claro otro que momento sí. la conversación? Claro que sí. Muchísimas gracias, David. Gracias. Saludos.